Me alegro que podamos continuar nuestro estudio bíblico sobre lecciones de Josué acerca de la fe, y hoy tenemos el subtítulo El enemigo interno. Hemos visto que vivimos en nuestro espíritu, es decir, en nuestra mente, en nuestra razón. Ahí tenemos necesidades absolutas dadas por Dios que debemos cumplir, y estas, al ser espirituales, solo pueden satisfacerse mediante una información que también es espiritual. Y el pensamiento es el medio de transporte de esa información. Pero para que el espíritu pueda recibir la información por medio de la fe, necesita una escala. Y si la escala es objetiva, la fe es real. Si la escala es subjetiva, es una fe falsa o presunción. Es de hecho lo que podríamos llamar incredulidad en Dios, porque es una fe, una presunción, algo falso. Luego, la fe verdadera tiene en cuenta el tiempo y el lugar cuando se basa en esa escala objetiva. Mientras que la presunción, al basarse en una escala subjetiva, no tiene en cuenta el tiempo e ignora también las condiciones locales. Evidentemente, basta con dejar de lado una sola de ellas cuando se está en una fe falsa, en una presunción, y aún así no se llega donde se debe. Por eso queremos saber el orden en estas dos acciones del espíritu humano, y ese orden es: la fe se basa siempre en la confianza, es decir, la confianza viene antes que la fe. Y la confianza en el subconsciente se basa en quién soy yo, y sobre eso después viene la fe. En el consciente puedo controlar lo que viene del subconsciente y apoyarme en un estándar consciente, diciendo: sí, esto es así porque así está establecido, y soy consciente y confío conscientemente para ejercer después una fe consciente. Una vez más, nacemos con el enemigo dentro de nosotros. Él, en el subconsciente, nos hace confiar en los hombres y en nosotros mismos, lo cual en realidad es absurdo. Y luego debemos creer también las palabras y la información de los demás. Esto sucede automáticamente en nuestro corazón, y Dios nos ha dado una lección de gracia en la razón, en el consciente, donde yo puedo, en mi conciencia, ponerme un estándar para evaluarme a mí mismo para ver si mi confianza está realmente en Dios o en el hombre. Y luego, cuando he resuelto la cuestión de la confianza, puedo aplicar la fe en lo que Dios dice. Así que debo claramente poner en duda lo que mi corazón me sugiere, y cuando veo que me miente, debo detectar la mentira y crucificarla, es decir, matarla, porque eso es la cruz. Matar la mentira y reemplazarla por la verdad, que viene por el Espíritu Santo, que soy hijo de Dios y por medio del cual puedo volver a unirme con Dios en el subconsciente, confiando en Él y creyendo su palabra, y esto es la esfera del subconsciente. Pero veamos cuáles son las condiciones o cómo debe ser Dios para que el hombre pueda confiar conscientemente en Él. Porque ahora hablamos del consciente. Lo que hace el corazón no lo sabemos, pero en el consciente debemos tener parámetros muy fijos que nos hagan comprender por qué confiamos en Dios. Y en primer lugar, debo saber que Dios es 100% bueno. Es decir, no hay nada malo en Él. Esto debo conocerlo. Debe ser una convicción, no una creencia. Porque ¿en qué basaría entonces mi fe si no confío en algo absoluto? Por eso, quiero dejarlo claro. Confío en Dios si estoy convencido de que es 100% bueno. Entonces, puedo confiar en Dios si sé que es amor, es decir, altruista, que no hace nada para sí mismo. Y esto lo sé gracias a la ley y las funciones que veo a mi alrededor. Son evidentes por sí mismas, son reales, todo es altruista. Todo sirve a un propósito presentado por Dios, un propósito que funciona para el bien común. Debo estar convencido de que Dios es justicia.
Su esencia, su ser, es la justicia. Si tuviera la más mínima duda de que Dios no es justo, entonces nunca podría confiar en Él. Y nada falso puede existir en Él. Así que si hubiera algo falso en Dios, algo sobre lo que no pudiera poner mi pie firmemente, en esto me apoyo porque en este confío, entonces no tendría ninguna estabilidad. Y porque estas cosas deben ser inmutables, solo entonces mi fundamento para confiar en Dios es correcto. Un pensamiento poco claro que Dios es 100% bueno o que es altruista y siempre justo y que Él no puede cambiar, no me inspirará confianza. La confianza debe basarse en algo absoluto, inmutable, de lo cual estoy convencido. Por eso la ley, la estructura y todo ello nos convencen de cómo es Dios, para que luego, sobre la base de mi confianza en Dios, crea lo que Él me dice. Sus palabras y sus acciones deben satisfacer las necesidades de los hombres, mi necesidad. Es decir, Dios dice en su palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Esta es una palabra de Dios que hay que creer, pero no se puede creer si no se confía en Él. Recuerdo que ese texto marcó mi vida. Y me alegro de que Dios lo haya puesto ahí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero yo debo creer esto. Estaba en el ejército justo al principio y no quería estar ahí. No es el mejor lugar para estar bajo las órdenes de un hombre. Y entonces deseaba salir de ahí. Y una mañana, teniendo siempre un pequeño cuaderno aquí en el bolsillo del abrigo, porque fuera hacía frío, y cuando tenía ocasión lo leía, incluso ahí si tenía una pausa o algo de tiempo, saqué el cuaderno y leí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Oh, cómo me reconfortó ese texto aquella mañana. Eran las palabras de Dios y las creí. Y no mucho tiempo después las palabras se cumplieron y Dios me sacó de donde no quería estar. Así que en mi razón, en mi conciencia, Dios es solo bueno. No hay nada malo en Él. Él es amor. Él es justicia. Nada falso hay en Él. Por eso creo su palabra. Cuando me dice algo, Él no puede mentir. Y ahora, teniendo estas condiciones para poder confiar y creer en Dios, debemos ver, y quiero que nos sintamos un poco desafiados. Cuando leemos sobre Dios, lo que Él hace, es decir, sobre la acción de Dios con Adán y Eva después de su autoengaño, no los deja en el jardín del Edén. ¿Por qué no los deja ahí? ¿Por qué los expulsa? ¿Por qué los maldice, por así decirlo? ¿Por qué les da la consecuencia? Cuando vemos las acciones de Dios al traer el diluvio sobre la tierra, toda la tierra es destruida. 8 almas y algunos animales son salvados para que la vida continúe más adelante. Porque si no hubiera hecho esa operación, ¿qué habría pasado? Cuando veamos cómo Dios actúa con Sodoma y Gomorra, con la muerte de los primogénitos en Egipto, con la muerte del ejército de Faraón en el mar, con la muerte de Nadab y Abiú,
los 2 primeros hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño y el fuego de Dios los consumió. Como los rebeldes Core, Datán y Abirán son tragados por la tierra se abre y todo lo que está con ellos allí se hunde. Cuando los 250 hombres tomaron los incensarios para ofrecer también ellos fuego, después de que Dios juzgó a Core, Datán y Abirán, también a estos los quemó con fuego, los 250, uno tras otro. Y luego cuando el pueblo vio lo que había sucedido, vinieron a Moisés y dijeron: Tú nos destruyes, tú los has matado. Y en ese momento comienza una plaga, una enfermedad, pero no de las que tenemos hoy, una plaga real, que empieza a destruir al pueblo y comienzan a morir, porque se opusieron y Aarón corre con el incensario y se pone entre los vivos y los muertos, pero mueren 14,000 personas. ¿Por qué? Así que cuando Dios actúa de esta manera, cuando Dios dice que Jericó debe ser destruida y todo debe ser apartado, aniquilado, los cananeos deben desaparecer de aquella tierra. Y cuando lo vemos en la lección de hoy, cómo procede Dios con Israel a causa del robo de Acán y cómo procede con Acán, debemos hacer la pregunta: ¿puedo confiar en él? ¿Podemos confiar en un Dios así? Que hemos visto antes que debe ser 100% bueno, que sea justo, que sea amor y que no hay nada malo en él. Por eso muchas personas, cuando leen la Biblia, pueden encontrar en casi cada página calamidades. Y dirán: ¿por qué tenemos cosas así escritas en la palabra de Dios? Y no pueden leerla y dicen: a un Dios así no lo quiero. Déjame en paz. Y si además han tenido alguna experiencia en la que confiaron y quedaron decepcionados de Dios, me encuentro con muchos de mis pacientes llamados creyentes que están decepcionados de Dios. Pues si la base sobre la que tú debes estar no es firme, ¿qué va a suceder contigo? Así que no entro en los detalles de la historia, solo veamos un poco. Dios, cuando Acán es engañado por su corazón, ve ganancia y pérdida y dice: ¿por qué ponerlo todo en el tesoro del Señor? Pondré también algo en mi propio tesoro. Ved el error en él, le engañó para hacer algo para sí mismo. Y cualquier cosa que un hombre hace para sí mismo es un engaño, es una mentira. Porque desde el principio, por la forma en que hemos sido creados, nada puede hacer algo para sí mismo. Ningún órgano nuestro, ninguna célula, ningún elemento existe para sí mismo ni actúa por sí mismo, sino que todo funciona para un conjunto. Y ahora, cuando bebes un vaso de agua, para ti, él es mismo pecado. Como cuando, robas algo, porque lo haces para ti. Así que, cuando Dios dijo que todo debía entrar en el tesoro común del Señor, porque Dios no necesita ni riqueza ni otras cosas, sino que se trataba de enseñar a este pueblo el altruismo. Él toma algo para sí mismo. Es joven, comete el error. ¿Por qué Dios no lo pasa por alto? Por eso debemos saber, esto es una parábola sobre la entrada en Canaán. Así que vimos que ellos tuvieron que ser circuncidados y hablaremos otra vez la próxima vez sobre estas cosas, cómo debemos tratar al enemigo interior. Pero ellos son una unidad
y nada que sea impuro puede entrar en el reino de Dios. Leímos la vez pasada y quizá vuelva a leer otra vez en Apocalipsis, el versículo 15 del capítulo 22. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Así que esta es la base, vivir en la mentira. No pueden entrar en Canaán, porque ¿a cuántos afectaría en el cielo si un solo hombre entrara allí y fuera egoísta? ¿A cuántos afectaría? Porque está hecho para funcionar uno con otro en un circuito, en una interdependencia, para realizar la obra que Dios puso ahí para hacerse. Uno solo, porque todo empezó con uno, Lucifer. Empezó con uno y no se quedó en uno. Por eso, ninguno tiene permitido entrar en el cielo sin ser altruista, sin estar de acuerdo en no servirse a sí mismo. Comparo la actitud de Acán con la de Ananías y Zafira. La iglesia está al principio y ellos dan todo. Están impresionados por la palabra de Dios, por la verdad de que el amor lo da todo. Pero después piensan que quizá es un riesgo. Y dijeron, guardaremos algo. Pero nadie les obligó a dar nada. Podía decir, hemos guardado algo ahí y esto es lo que damos. Pero vienen y dan como si hubieran dado todo. Y la iglesia estaba al principio. Y Dios quiso dejar claro que no se puede mentir a Dios. Y murieron ambos delante de Dios, ahí delante de Pedro. Porque ambos decidieron mentir. La mentira es algo terrible. No puede ser tolerada. ¿O queréis tolerarla? Porque destruye. Dice una cosa pero hace otra. Por eso nadie puede entrar en el cielo, teniendo la mentira en sí. Es imposible. Y ahora Dios hace que Israel tenga aflicciones a causa de Acán. Y no tienen victoria. Y Josué va a Dios. Ya conocéis la historia, no la repito, porque a mí me interesa que entendamos el principio que está detrás. Porque debe quedar fijo y claro, para que no tengamos duda de dónde está el problema. Y ahí, Dios dice así: lo que es impuro debe ser eliminado del pueblo. Debe ser muerto, debe ser expulsado. Y ahora no sabemos qué hay en la cabeza de Acán. Pero cuando oyó que algo había sido robado, cuando se quebrantó aquel pacto, él podía darse cuenta de que se trataba de él. Y probablemente se dio cuenta. Dios algún día nos lo revelará y podría decirnos, fue tentado. Eso es una cosa. No es que haber tomado aquello fuera el problema. El problema es que cuando se le dio la oportunidad de ver su error, y él lo retuvo. Y tuvo que pasar por todos los procedimientos de aquel asunto hasta que se llegó a él. Y ahora algunos teólogos dicen que todos fueron culpables. No existe tal cosa. No existe culpa corporativa o general.
dónde estamos. No hemos entendido al ser humano, no hemos entendido la individualidad. Las cosas son simples si entiendo el principio básico. El pecado de Acán no es el pecado de Josué ni del pueblo. No es culpa del pueblo. Josué no sabía nada. ¿De dónde iba a saber? El pecado de Acán solo les afecta a todos. Así es en el universo. Cuando Dios creó el universo para que cada canal fuera sostenido por él y entre sí los canales fueran interdependientes, cuando el primer canal se reveló, ¿a cuántos afectó? ¿No a todos? Todo el cielo estaba en peligro. Y ahora, ¿qué queremos? ¿Dejar el peligro para todos o sacar ese canal estropeado del circuito y sustituirlo por uno que esté abierto? ¿Qué queremos hacer con el mentiroso y con el ladrón? ¿Queremos dejarlo en el sistema? Ni siquiera en nuestra tierra, aquí donde todo está bajo el dominio del mal. Dios nos ha dado la razón para saber que no podemos tolerar ciertas cosas en nuestra sociedad. Por eso tenemos cárceles. Y por eso, cuando algo en un sistema está vinculado a lo demás, si uno hace el mal, los demás se ven afectados, pero no son culpables y no tienen por qué arrepentirse todos. Solo debe arrepentirse aquel que ha pecado. Mirad nuestro cuerpo. Tenemos muchos órganos y sistemas de órganos, así nos creó Dios una unidad. Todos están conectados en el cerebro y ahí, desde el pensamiento, cada órgano, cada célula es dirigida exactamente así. De modo semejante a como Dios dirige su universo, pero también dispuso que uno de esos órganos sea interdependiente, uno con otro. Si el pulmón falla, de nada sirve que el corazón lata, de nada sirve que el estómago trate de digerir la comida, porque no sirve de nada, muere todo el hombre. Pero Dios quiere salvarlo. Y nosotros procedemos igual. Cuando tenemos un problema en el cuerpo humano, ¿pensamos dejarlo ahí? Si tengo una apendicitis, ¿cuánto del cuerpo está afectado? ¿Cuánto del hombre está afectado? Todo. Pero no es que también esté inflamado el hígado, ni que haya que cambiarlo. Solo hay que cambiar esa única cosa. Así que el canal individual debe ser apartado. Entonces, ¿es digno de confianza el cirujano cuando alguien tiene una oclusión intestinal? Es decir, hay que hacer algo, hay que cortar algo de ese todo, hay que hacerlo. ¿Confiamos cuando el apéndice está inflamado en que hay que salvar la vida entera? Pongo algunos ejemplos habituales. Un tumor canceroso o un tumor que crece en algún lugar y detiene el latido del corazón o la respiración, ¿lo dejamos ahí? ¿Qué decimos? Pues así es, lo dejamos. No existe tal cosa. Vamos y lo extirpamos. Cuando una mujer embarazada necesita una cesárea para salvar al niño y que no muera porque no ha encontrado la salida para nacer, ¿qué hacemos? ¿Dejamos las cosas así o intervenimos con el bisturí? Si alguien se rompe el fémur, ¿lo dejamos así o intervenimos quirúrgicamente si se puede y lo reparamos para que vuelva a estar ahí? Entonces, Dios es claro y nuestra mente es clara si entendemos estas cosas. A Dios hay que tomarlo en serio. Esto dice Dios siempre. Y esta expresión aún una vez significa la remoción de las cosas móviles como de cosas hechas para que permanezcan las que no pueden ser removidas.
Así pues, debe haber un reino inconmovible. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora bien, ¿hemos de servir a Dios con temor o con temblor, como dice ahí? ¿Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Sí, si entendemos por qué Dios es fuego consumidor. ¿Por qué es cirujano un fuego consumidor? ¿Por qué? ¿Para algo bueno o para algo malo? El fuego no quemará nada bueno. Cuando vino el fuego de Dios sobre Nadab y Abiú, ¿fue para algo bueno o para algo malo? ¿Cuál es el motivo de las acciones de Dios con Adán y Eva después de su autoengaño? ¿Cuál es el motivo por el que Dios trae el diluvio? ¿Cuál es el motivo por el que Sodoma y Gomorra deben perecer? ¿Cuál es el motivo de que los primogénitos de Egipto deban morir y todo el ejército de Faraón? ¿Por qué es necesario la muerte de Nadab y Abiú y de los rebeldes? O la destrucción de Jericó, de los cananeos y así sucesivamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de las acciones de Dios con Israel cuando Acán robó? ¿Cuál es el propósito? Es la revelación y no solo la revelación, sino la destrucción de la mentira. Porque no puede existir, porque lo destruye todo. ¿Acaso Dios va a permitir que permanezca esa mentira en el hombre? Y ahora ese es el enemigo dentro de nosotros, al que ni siquiera conocemos, no sabemos. El hombre ni siquiera lucha contra él porque cree que en él todo está bien. Pero ese es nuestro enemigo. A causa de esto, Dios debe intervenir para salvar el conjunto. ¿Debería Dios tolerar el autoengaño y sus consecuencias? Es decir, ¿debería continuar existiendo lo que causa el cáncer? ¿Debería permanecer lo que obliga a las personas a actuar con violencia a alimentar eso? ¿Debería permanecer lo que hace que una persona abuse de un niño? ¿Debería quedar esa causa? ¿Debería permanecer lo que produce mentira, robo, violencia, egoísmo e injusticia? ¿Eso debería permanecer? Porque esto está en nosotros. Solo nosotros, en cooperación con Dios, podemos eliminarlo. Y debo soltar la mentira. Acán podía soltarla, confesar. Ananías y Zafira podían decir la verdad. Pero se dejaron engañar por la mentira porque no pusieron en la razón aquella cosa en las que pueden confiar 100% en Dios para creer su palabra. Dios es constante e inmutable. Y así como tampoco permitiremos que exista lo que produce el cáncer, que si lo supiéramos, lo eliminaríamos. Por eso la medicina hace toda clase de supuestas búsquedas y experimentos. Yo odio esa mentira porque veo lo que produce. Veo cuán escondida está. Debe ser revelada, y Dios la revela por la actitud que toma frente al hombre engañado. Y Él quiere salvarlo. Sin embargo, si ese hombre, que por algún motivo permanece en ese engaño, nadie puede salvarlo de la muerte, porque eso es la muerte. Y yo no quiero estar en un cielo junto a un hombre que mantiene su mentira. A veces hago esta pregunta a los padres, a las madres, a los padres. Si usted estuviera en la puerta del cielo y viniera su hijo, pero viene sin cambiar, con ese corazón engañado, ¿lo metería en el cielo? Decir, cariño, aquí no hay lugar para ti.
porque no existe coexistencia entre la verdad y la mentira, entre el amor y el egoísmo. Simplemente no existe. No puede existir. Dios en su gracia la tolera porque hay una vía de escape. Pero llega el momento en que cada hombre deberá tenerlo claro. ¿Vivo en la mentira o vivo en la verdad? ¿Me veo como Dios o soy hijo de Dios? Puedo analizarme por mis hechos en quién confío y qué creo. Para mí, Dios es muy claro. Me alegra que Él tome postura. Él no es responsable de que el pecado haya entrado, pero sí es responsable de eliminarlo. Josué no tenía responsabilidad por lo que hizo Acán, pero Josué debe tomar una medida para eliminar aquello. El cirujano no está implicado en la causa del cuerpo enfermo al que debe tratar, pero debe tomar postura a hacer algo. Y así es Dios. Nada bueno arderá. Nada bueno quedará fuera de la ciudad. Todo lo que está fuera es lo que hemos leído. Todo lo que es mentira y permanece en la mentira. Y yo la odio en mí. La odio cuando veo que destruye a mis pacientes. Y la odio cuando veo que destruye a mis hermanos de la iglesia que viven en esa ceguera de creer que en ellos todo está bien, incluso cuando están enfermos. El hombre puede quedarse como está, pero la presunción, la creencia de que tal como estás, con esa mentira, te traerá la vida eterna, es y sigue siendo una presunción, una falsedad. No llegará ahí nadie que tenga algo impuro en sí. Y viendo lo que hace esa mentira conmigo, no quiero tolerarla ni un instante más. En cuanto la veo, debo ser crucificada y sustituirla por la verdad sobre quién soy. Y la verdad vencerá y permanecerá eternamente. Y así quiero yo también, junto con mi Dios, en quien confío al 100%, que es bueno y justo, y cuya palabra es para mí vida y medicina, para todo lo que necesito. Amén.